cuando los diputados de Morena de Baja California se preparaban para financiar con sus propios recursos la realización de una consulta en donde le iban a preguntar a los ciudadanos si querían que Jaime Bonilla estuviera 2 o 5 años en la gubernatura, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que a Jaime Bonilla le corresponden en el cargo solamente 2 años. De tal forma que el gobernador electo de Morena estará en el poder el tiempo que la ley indicaba al momento en que los ciudadanos fueron a votar. Así las cosas en Baja California. Bienvenidos al Capo Explica. ¡Comenzamos! La lista de los condonados del SAT ha generado varias críticas en contra de Jade Kolpolensky, principalmente por parte de morenistas. Tras más de 4 años, la organización Fundar logró que el SAT revele qué personas resultaron beneficiadas con condonaciones fiscales entre los años 2007 y 2015, con los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. La información revelada muestra solo a los beneficiados con la condonación de 172 mil millones de pesos en total, y aún quedan por revelarse los beneficiados con la condonación de 75 mil millones de pesos. El presidente Andrés Manuel López Obrador ya se pronunció respecto de la publicación de esta lista y respecto de la aparición de la dirigente nacional del partido de Morena hace unas horas en la conferencia matutina. Te invito a que veas este video si es que te interesa conocer la versión del presidente de la República. En tanto, ya también hay cálculos que se pueden hacer respecto de la condonación de impuestos según por presidente que estuvo ejerciendo. La lista abarca las administraciones de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, y destaca el hecho de que Felipe Calderón, o con Felipe Calderón, el SAT condonó 83.077 millones de pesos en créditos fiscales, y Enrique Peña Nieto condonó 87.650 millones de pesos. Enrique Peña Nieto perdonó más el pago de estos impuestos, aunque recordemos que todavía está pendiente por saberse quiénes fueron los beneficiados con la condonación de 75 mil millones de pesos y en qué periodo de estas dos administraciones entró. Después de darse a conocer esta información, Felipe Calderón ofreció una respuesta vía Twitter, en donde, en resumidas cuentas, dijo que sí, hubo condonación de impuestos, pero no hubo un contribuyente específico que haya resultado beneficiado. Es decir, no hubo un favorito, hubo muchos, pero favorito no. Así que de eso no se le puede culpar. Carlos Salinas de Gortari también ya ofreció una explicación debido a que en la lista aparece como beneficiada la persona moral, es decir, la empresa llamada Unidad Económica Licenciado Carlos Salinas de Gortari. La condonación corresponde al año 2007 y es por 8.082.279 pesos. Al respecto, el también expresidente de México dijo que sí, se trata de una empresa que lleva su nombre, pero fue registrada por alguien que no tiene nada que ver con él. Es decir, no conoce la empresa, no sabía siquiera de la existencia de esa empresa, por lo que, aunque tenga su nombre, a él no lo volteen a ver. Ahora sí que sí es él, pero no es él. Hay pronunciamientos de Morena tan solo para los expresidentes. Por ejemplo, el vocero de los senadores de Morena, Salomón Jara, dijo que debe de aplicarse la justicia y que no se le debe de dar la vuelta a la página como lo sugirió el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto deben de rendir cuentas por las condonaciones que hicieron. El senador Alejandro Armenta dijo que es responsabilidad de los expresidentes precisamente estas condonaciones, por lo que pues no debe de permitirse este tipo de acciones porque fomenta la corrupción. Ha sido muy cuestionado y el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que existen actos que sí son legales pero son inmorales. Y es precisamente en el tema de la moralidad en donde ha habido varios señalamientos en contra de la misma Jade Kolpolensky. En el caso de Jade Kolpolensky ocurre en un momento
que es desafortunado para la dirigente nacional de Morena debido a que está buscando la reelección en el cargo. Es más, hace algunos días tuiteó precisamente sobre el evitar la condonación de impuestos a empresarios ha permitido al gobierno pues tener más recursos. En esta ocasión, en la elección interna, hay diversas divisiones al interior del partido. En esta misma semana está teniendo reuniones con Berta Luján, una de las contendientes, para ponerse de acuerdo cómo va a ser el padrón electoral que van a tomar en consideración para la elección y cuál va a ser el método de elección del próximo dirigente nacional. Cuando se está ya prácticamente a unos días, en teoría este mismo mes debe de iniciar ya el proceso de renovación de la dirigencia del partido. Y en las divisiones están a todo lo que da. Recordemos, son 4 los candidatos: Jade Kolpolensky, Berta Luján, Mario Delgado y Alejandro Rojas. Es por eso que esta noticia cae como balde de agua fría a Jade Kolpolensky, quien está buscando continuar en el cargo al interior del partido. En la lista aparece Jade Kolpolensky con la condonación de 16 millones de pesos en el año 2013. Y respecto de su aparición, pues ha generado bastantes reacciones. El vocero de los senadores de Morena, Salomón Jara, cuestionó al hablar de Jade Kolpolensky quién puede tener autoridad moral tras recibir esta condonación, estos beneficios por parte de los expresidentes. Mario Delgado, quien es coordinador de los diputados de Morena y es uno también de los aspirantes a la dirigencia del partido a nivel nacional, dijo que para tener autoridad política es necesario tener autoridad moral. Eso, dice el diputado, es lo que dice el presidente. Recordemos que Mario Delgado trae la campaña de yo sí escucho al presidente y yo hago lo que el presidente dice que se tiene que hacer. De tal forma que ha cuestionado precisamente la autoridad moral de Jade Kolpolensky. Dijo que en el caso de la lista es algo que se tiene que aclarar y que dar a conocer, que tienen que enfrentar y ofrecer una explicación los señalados. Clemente Castañeda, él es senador de Movimiento Ciudadano, pero es presidente de la Comisión Anticorrupción de la Cámara de Senadores. Él dijo que Jade Kolpolensky tiene un doble discurso, que reencarna en Morena la doble moral. Dijo que Jade Kol asegura combatir al PRI, pero en realidad resultó beneficiada por ese partido, por lo que no debe de escudarse y debe de dar la cara. Alejandro Rojas, otro de los que están buscando la presidencia nacional del partido de Morena, pues cuestionó a Jade Kolpolensky, dijo que está moralmente reprobada y que debe de abandonar sus aspiraciones por la dirigencia del partido. De manera general, están cuestionando la moralidad de Jade Kolpolensky a tal grado que han pedido que Jade Kolpolensky no solamente abandone sus aspiraciones, sino abandone también la dirigencia de Morena hasta que aclare qué es lo que ocurrió allí. Hasta el momento en que estoy grabando este video, Jade Kolpolensky ha ofrecido una entrevista y la hizo con Ciro Gómez Leiva. Ustedes consideren si fue el mejor medio que haya podido escoger, pero lo hizo a través de Ciro Gómez Leiva, en donde dijo que se trató de un error de su contador. Por eso es que aparece en esa lista. Dijo que para entonces, para el 2013, ella ya trabajaba como asalariada en el Senado, pero pues el contador ahí le dejó que era empresaria todavía, y cuando ella ya estaba enfocada a apoyar a Andrés Manuel López Obrador. El medio de Ciro Gómez Leiva pues se ha encargado de dejar en evidencia, de cuestionar las palabras de Jade Kolpolensky, y hasta el momento es la única versión que queda sobre este tema. Como reflexión final, bueno, hay que destacar, en efecto la condonación no fue ilegal, pero esta noticia llega en el peor momento para Jade Kolpolensky. Además, la única respuesta que ha ofrecido Jade Kol hasta este momento no ha convencido y por el contrario está siendo utilizada en su contra por la oposición. Ya veremos qué más tiene que decir al respecto la dirigente. Ella es alguien muy activa en redes sociales y hoy no ha habido absolutamente nada. Señal de que en efecto esta información le llegó en un mal momento y le está sirviendo como herramienta a sus contendientes para la dirigencia nacional del partido. ¿Qué opinas
sobre estas exigencias tanto de rivales políticos como de los mismos morenistas, las críticas que hacen en contra de su dirigente nacional. Bueno, no olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios. Muchas gracias por reventar el botón de like. Gracias por ver este video hasta el final. Para quienes ven el Caporal a cucharadas y para quienes están viendo el Capo Explica, vamos con el siguiente tema. Por segunda vez en lo que va de esta administración, el empresario y compadre de Andrés Manuel López Obrador, Miguel Rincón, decidió renunciar al contrato que ganó en una licitación de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito. La primera vez lo hizo a invitación del presidente para evitar especulaciones de actos de nepotismo, y pese a que en la segunda ocasión el presidente defendió el derecho del empresario a participar en la licitación si no hay corrupción de por medio, Miguel Rincón decidió no firmar el contrato de manera voluntaria. Aunque cuestionado, el operativo del gobierno de la Ciudad de México y el Cinturón de Paz sirvió para contener los actos vandálicos realizados durante la marcha de este 2 de octubre. Por primera vez en la historia, el gobierno de la Ciudad de México propuso crear un cinturón de paz conformado por funcionarios públicos que participen de manera voluntaria para evitar disturbios durante la marcha del 2 de octubre. El plan original fue el siguiente. Al frente viajaba un vehículo de la Comisión de Derechos Humanos Capitalina. Los manifestantes caminaban al centro de la vialidad, escoltados por los costados por el cinturón de paz. En la extrema orilla caminaron policías desarmados, quienes tuvieron la orden de actuar encapsulando a los vándalos solo cuando sea necesario. Ayer te traje este video sobre los preparativos del gobierno ante la manifestación por el 2 de octubre, por si quieres saber más detalles de cómo se estuvieron preparando las autoridades para esta marcha en memoria de la matanza del Tlatelolco de 1968. Tomó la autoridad como referencias anteriores manifestaciones en donde hubo presencia de estos grupos vandálicos que se autodenominan anarquistas, pero que en realidad carecen de esta ideología detrás y son prácticamente grupos que acuden a hacer tal cual pintas, a destruir mobiliario, a destruir también para pintar edificios y destruir vidrios, por ejemplo, o puertas. En la marcha del 16 de agosto, que fue una marcha en la Ciudad de México en contra de la violencia en contra de las mujeres, hubo daños a monumentos históricos y daños a mobiliario urbano. Por ejemplo, se calculó daño a instalaciones del Metrobús por 1 millón de pesos y del metro por $500,000 de pesos. En la manifestación por Ayotzinapa ocurrido la semana pasada, el 26 de septiembre, fueron contabilizados más de 60 inmuebles dañados por estos grupos vandálicos. Ante estas protestas, inmediatamente se activaron campañas de crítica por parte de la oposición hacia el gobierno federal por no haber emprendido acciones de contención, por no haber detenido a nadie y por los daños provocados precisamente por estas protestas. El dilema entonces estuvo en el gobierno de la Ciudad de México principalmente, que es el escenario de estas manifestaciones, que fue o actuar como pedía la oposición, con esa mano dura que estaba exigiendo y mediante el uso de la fuerza, o buscar otra alternativa. En el caso de los anarquistas, los autodenominados anarquistas, los grupos vandálicos, quedaron evidenciados por llevar consignas en las marchas anteriores que estaban fuera de lugar, consignas que no correspondían con el momento relacionado con el caso de la violencia en contra de las mujeres, no porque no haya violencia en contra de las mujeres, sino las consignas que ellos llevaban no coincidían con, en muchas ocasiones, las consignas que llevaban las mujeres que se estaban manifestando legítimamente. O en el caso de Ayotzinapa, pedían cosas que en realidad ya no están ocurriendo, que el gobierno ya no está tomando en consideración en las investigaciones por el caso de Ayotzinapa. Además, diversas investigaciones periodísticas revelaron que estos grupos estaban perfectamente organizados y que tenían sitios de reunión y que incluso después de estas manifestaciones y de los actos vandálicos se reunían en ciertos puntos para festejar. A la par, el presidente Andrés Manuel López Obrador se encargó de cuestionar las demandas de estos grupos vandálicos, consideró que no eran en realidad legítimas
que dudó del que se trataran de grupos anarquistas. Y en todo este contexto era ya previsible para las autoridades que en esta marcha del 2 de octubre las cosas se iban a poner todavía peor por parte de estos grupos. Por lo tanto, el gobierno, las autoridades tuvieron un reto: disminuir el número de daños en la manifestación del 2 de octubre, evitar lesionados, evitar que al hacer estas acciones haya persecución de manifestantes, que se interprete como actos de represión a la expresión, a la libre expresión, y de hacer detenciones solo de ser necesario, sin tampoco que se le acuse a la autoridad de estar en contra de los derechos humanos. De acuerdo con trabajos de inteligencia que llegaron a los policías capitalinos, a los policías de la Ciudad de México, se detectó por parte del gobierno que estos manifestantes estaban entrenados y que están patrocinados, y que conforme han venido avanzando las manifestaciones, también ha venido escalando el nivel de violencia con el que se están manifestando. El secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Jesús Horta, dijo hace unas horas que ya tenían identificados a los grupos de choque, sabían quiénes eran y cuántos eran, aunque no quiso revelar más detalles de ello. En respuesta a este reto fue la creación del Cinturón de Paz. Este cinturón, conformado por servidores públicos que participaron de manera voluntaria, según dijeron las autoridades, y que sirvieron para dividir a los manifestantes de la policía, para que no se facilitara precisamente el choque entre estos dos grupos. Y por otro lado, incluyó una activa participación de la Comisión de Derechos Humanos por parte de la Ciudad de México, con el objetivo de estar atentos de los límites de la autoridad y también de los manifestantes. Esto fue parte del plan. Hubo los que formaron parte del Cinturón de Paz recibieron playeras blancas con la leyenda 2 de octubre, también que decía Cinturón de Paz. Diputados de Morena de la Ciudad de México se sumaron a este Cinturón de Paz, incluso se encargaron de llevar gente para que engrosen esta fila, y por parte de las fuerzas de seguridad se fueron desplegados 2.500 policías en la zona centro de la Ciudad de México, por donde iba a pasar el contingente y esperaban que hubiera este tipo de actos vandálicos, con 380 vehículos, así como 37 paramédicos con 13 ambulancias. Ya todo estaba listo para que inicie esta manifestación. Horas antes del inicio de la marcha, tuvimos al comité del 68 enviando un mensaje: marchar en paz, nada de violencia. Se deslindaron completamente de esos grupos vandálicos que hasta el mismo comité del 68 ya podía adivinar que iban a estar presentes. La marcha fue convocada para partir de Tlatelolco hacia el Zócalo, y de hecho estudiantes que legítimamente participaron en la marcha se trasladaron en autobuses a Tlatelolco, porque allí fue el punto de reunión, el punto de partida. Mientras esto estaba ocurriendo, aparecieron los primeros encapuchados en Periférico Sur, un lugar muy lejano de Tlatelolco, que nada tiene que ver este sitio con la zona de la manifestación. Pusieron llantas en Periférico Sur en un sentido, las quemaron, impidieron el tránsito y bueno, después se retiraron de allí. Ya iban encapuchados, listos para los actos vandálicos, dirigiéndose ya hacia el centro y hacia la zona de la manifestación. Policías finalmente retiraron las llantas que estaban prendidas y la circulación avanzó ya normalmente, la circulación vehicular. Pero ya se podía ver la actitud y la presencia de estos grupos vandálicos. Posteriormente, ya en Palacio Nacional reforzaron la seguridad con la presencia de policía militar, con cascos, con escudos, para evitar cualquier acto de daño, principalmente a las puertas, que es uno de los objetivos que se han fijado los grupos vandálicos en las manifestaciones anteriores.
y decidieron finalmente ya no poner esas puertas metálicas que tenían listas en Palacio Nacional, pero que se quedaron guardadas. Las reemplazaron por elementos de la policía militar. La manifestación, la legítima, empezó a avanzar de Tlatelolco con destino al Zócalo. De hecho, el recorrido fue sin ningún contratiempo para ellos. Los organizadores calcularon que eran alrededor de 22,000 personas las que marcharon. Los grupos de anarquistas, pseudoanarquistas, los grupos de vándalos, de encapuchados, se sumaron a este contingente. Eran evidentemente identificables, iban encapuchados, aunque en ocasiones se separaban del grupo, se iban en bloque, o a veces trataban de mezclarse entre los demás manifestantes. A las 5 de la tarde llegaron los encapuchados a la altura de Palacio Nacional y empezaron, o fue ahí cuando se endurecieron los disturbios. Lanzaron petardos, lanzaron piedras, lanzaron bombas molotov. Fueron vistos y reportados a la policía capitalina mujeres que llevaban pistolas rellenas de gasolina, incluso iban echando lumbre, y hubo un cuetón a la altura de Bellas Artes que, como era obvio, pues disolvió el cinturón de paz. Recordemos que el cinturón de paz no tiene la indicación de reemplazar los trabajos de la policía. Al verse en peligro se disuelve el cinturón de paz y es allí en donde aumentan los disturbios, en donde empiezan a rayonear, empiezan a romper algunos anuncios que se encontraban en la zona de Bellas Artes y de Eje Central. La policía no intervino en ese punto y el colectivo Marabunta permaneció con su labor de resguardo. Ahí se abre una gran incógnita. Ese colectivo Marabunta, ¿de parte de quién? Lo cierto es que hizo una labor loable, una labor extraordinaria al mantenerse al pie del cañón. Llevaban cascos, llevaban ropa roja, iban preparados para ello, parecían ser ciudadanos como cualquiera de nosotros, aunque lo cierto es que se mostró una disciplina y una organización fuera de lo común. Pero estuvieron en todo momento presentes principalmente en los actos vandálicos. El colectivo Marabunta se mantuvo con el resguardo. Posteriormente el contingente de vándalos avanzó hacia el Zócalo. Ya estamos hablando de un tramo, aproximadamente 1 kilómetro, que es para llegar al Zócalo en línea recta. Y hubo posteriormente, los disturbios continuaron durante ese trayecto. Pintaban los vándalos las cámaras de los medios de comunicación para que ya no pudieran seguir grabando o fotografiando. Pintaban las playeras de las personas que conformaban el cinturón de paz. Y hubo un punto a la altura de Isabel la Católica en donde empezaron a lanzar una serie de petardos y fue allí cuando los policías intervinieron, encapsulándolos. Los policías llevaban equipo antimotín, llevaban escudos, llevaban cascos y se encargaron de precisamente rodearlos, de encapsularlos. El colectivo Marabunta tampoco abandonó su posición. Es más, hubo un momento en donde estaban los policías encapsulando a los encapuchados y entre los encapuchados y los policías estaba el colectivo Marabunta. Algunos de los encapuchados alcanzaron a huir y en su huida se iban quitando sus capuchas, todo para evitar ser identificados como encapuchados, aunque identificados pues, sí por el rostro. Y otros fueron neutralizados allí en el lugar. No hubo ningún detenido. El punto fue de quitarles los ánimos de hacer estos actos vandálicos y posteriormente ya los dejaron ir. Ya en el Zócalo llegaron los manifestantes legítimos y fueron recibidos con una orquesta sinfónica. Allí ya subieron al templete, expresaron sus exigencias de justicia y también justicia para Ayotzinapa. En el mismo Zócalo llegaron también los grupos de vándalos, pero ya no se acercaron al Palacio Nacional y ya no intentaron, como lo habían hecho en las manifestaciones anteriores, quemar las puertas de acceso de este inmueble. El balance de toda esta manifestación, según policías, de manera preliminar hubo 7 detenidos, pero
hubo ya una versión oficial por parte del subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México, Félix Arturo Medina Padilla, que asegura que no hubo ni un solo detenido por esta manifestación, pero reconoció que hay 2 estudiantes desaparecidos. Los identificó como Jorge Iglesias y Brandon Martínez, estudiantes de la Preparatoria 2 de la UNAM, que fueron encapsulados según testigos que los vieron por última vez. Están obviamente investigando este tema y el mismo subsecretario de Gobierno dijo que está pendiente la actualización de estas cifras. También fue reportado un policía detenido, no por el subsecretario de Gobierno, pero sí por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, un policía de investigación que le robó presuntamente un celular a una mujer que formaba parte del colectivo Marabunta. Y ya está investigando la Comisión de Derechos Humanos este caso. También informó de la existencia de 5 lesionados, uno del Cinturón de Paz, un manifestante alcanzado por un cuetón de esos que formaban parte de la marcha legítima por Tlatelolco, un encapuchado por una caída, un encapuchado lesionado por los vidrios de los destrozos que provocó y otro también lesionado por un petardo. Ojo, esta información es preliminar y va a ir fluyendo a lo largo de las próximas horas, no nada más minutos. En medio de todo este balance y de todo esto que se vivió en el centro de la Ciudad de México, hubo condenas constantes en las redes sociales por parte de la oposición, como condenas de Felipe Calderón, de Margarita Zavala, de algunos periodistas e incluso de la Coparmex, que emitió este comunicado. Las condenas son porque hay daños a los inmuebles, daños a los comercios, porque participan trabajadores en este cinturón de paz, porque no se detienen a los vándalos. Como era de esperarse, en las manifestaciones anteriores han respondido de la misma manera, han cuestionado la labor del gobierno de la misma manera, y en esta ocasión lo siguen haciendo. Como reflexión final, destaco que estamos ante un problema verdaderamente complejo, y el balance, hasta con los datos preliminares que acabo de compartirles, es favorable, sobre todo por cómo se venían dimensionando y haciendo más violentas las expresiones de estos grupos vandálicos. Es necesario que el gobierno haga una evaluación y una autocrítica de lo que hizo bien y de lo que hizo mal. Hay muchas cosas cuestionables, es cierto, no todo no resultó perfecto, como por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Se puede exponer a un trabajador en el cinturón de paz? Tendría, aunque es de manera voluntaria, ¿qué ocurre si resulta lesionado? O el por qué se reportan 0 detenidos. O el caso de si ya hay labores de inteligencia, ¿quién está detrás de todos estos grupos? Está pendiente la actualización de datos. Otra cosa a destacar, siempre va a llamar la atención lo que resulte escandaloso a la vista en materia de los medios de comunicación. Hubo muchos medios que iban, y era de entenderse, era normal, que iban sobre los actos de violencia que hubiera en esa manifestación, y es por eso que abundan esas fotografías, esos videos de esos actos de violencia. Sí existieron, son innegables. El punto es el balance, y cómo hubiera sido un resultado de una manifestación si hubiera existido la actitud pasiva que hubo en las manifestaciones anteriores del mismo gobierno actual, o una actitud reactiva que en ocasiones había en los gobiernos anteriores. Es cuestión de hacer una autoevaluación por parte de las mismas autoridades y hacerles también saber como ciudadanos qué hicieron bien y qué hicieron mal. Lo cierto es que era algo que tenían que resolver conforme la marcha. La realización de la marcha no iba a esperar a que el operativo estuviera perfecto. Estaba programada para hoy y tenían que resolver las autoridades hoy. Ya veremos cuál es el aprendizaje y qué resulta de todo esto, y si esta labor que hubo hoy va a aguantar para cada marcha que haya en la Ciudad de México. ¿Qué opinan respecto de todo esto? Bueno,
leo sus comentarios. En tanto, muchas gracias por ver este video hasta el final, tanto para quienes ven el Capo de las Cucharadas y quienes están viendo el Capo Explica. Vamos con el siguiente tema. El diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, acudió al Congreso de Nuevo León para pedirle a los diputados locales una disculpa por haberlo considerado una persona non grata. El título de non grato lo obtuvo luego de que Fernández Noroña respaldó la idea de llamar jóvenes valientes a los integrantes de la Liga Comunista 23 de septiembre que dieron muerte al empresario Eugenio Garza Sada. El petista informó que solicitará un amparo para que el título de non grato quede sin efecto. Diputados están por discutir una serie de reformas para permitir el autocultivo de marihuana en México. Mientras que la bancada de Morena en la Cámara de Senadores se ha manifestado dispuesta a discutir la despenalización del consumo de algunas drogas, los diputados morenistas están por analizar la posibilidad de que los mexicanos puedan cultivar su propia cannabis sin necesidad de algún permiso, además de que analizan la creación de una empresa del Estado dedicada a la compra y venta de esta hierba. El autor de esta iniciativa es Mario Delgado, el coordinador de los diputados de Morena. Ayer publicó en la Gaceta Parlamentaria las iniciativas con las que pretende dar forma a toda esta propuesta para legalizar todos los procesos relacionados con la marihuana. ¿De qué van estas iniciativas? Bueno, de entrada propone crear la Ley General para el Control de Cannabis. Propone hacer reformas a la Ley General de Salud, al Código Penal Federal y a la Ley del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios. Lo principal, ¿en qué consiste el tema de la producción y del consumo de la marihuana? De entrada, Mario Delgado propone que toda persona mayor de edad va a poder cultivar, cosechar, preparar y procesar su cannabis, su marihuana. Va a poder tener hasta 6 plantas destinadas al consumo personal. No van a necesitar ni permiso, ni licencia, ni absolutamente nada. Lo podrán hacer libremente adentro de su casa. Podrán compartir la hierba sin fines de lucro, siempre y cuando lo hagan adentro de su casa también. Y eso sí, no podrán emplearla en lugares públicos o en lugares privados con acceso al público, como pueden hacer en algunas tiendas, por ejemplo. También propone cómo se va a regular. Señala que se tiene que crear una empresa llamada CanSalud, que es una empresa, será una empresa del Estado, de ser aprobada la reforma obviamente, que va a comprar al mayoreo marihuana a las empresas que tengan permiso para producir el mayoreo, y esta empresa del Estado se va a encargar de comprar al mayoreo y de venderla al menudeo a los ciudadanos. También se encarga de analizar la marihuana, se va a encargar de analizar la calidad del producto y va a tener domicilio en Aguascalientes. También sugiere la creación de una comisión reguladora de la cannabis que esté integrada por varias secretarías. La Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, la de Economía, la de Hacienda, la de Agricultura y la de Bienestar. Además, sugiere la creación de unas cooperativas, es decir, que los ciudadanos se puedan organizar para hacer negocio con la marihuana. Estas cooperativas se van a encargar del cultivo y de la cosecha de la hierba y tienen que estar legalmente constituidas, allí sí con el permiso de las autoridades, porque van a producir de manera masiva para comercializar la marihuana y sus derivados. Se necesita autorización de la Comisión Reguladora de la Cannabis, que es una de las propuestas a crear, y que deben de estar integradas estas cooperativas entre 2 y 50 personas, que van a poder tener hasta máximo 6 plantas por socio que conforma esta cooperativa. Es decir, como máximo una cooperativa podrá tener 300 plantas, y deberán estar todas sembradas en un mismo predio. Si hay producción excedente, si de pronto se les multiplican las plantas, entonces o una de dos, o las destruyen o las van a tener que vender a la CanSalud. Eso es parte de la propuesta presentada por Mario Delgado, que ya es una iniciativa y ahora sí ya es una realidad en la Cámara de Diputados que tendrá que ser discutida.
También propuso Mario Delgado hacer más flexible el límite de portación de otro tipo de drogas. Por ejemplo, en reforma a la Ley General de Salud propone elevar las dosis permitidas para el uso personal de la cocaína, que pase de medio gramo a 2 gramos, y del opio, que pase de los 2 gramos a los 4 gramos. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció del tema, no en específico de esta iniciativa de Mario Delgado, sino de la despenalización de la marihuana, el pasado 20 de septiembre en la conferencia matutina, cuando dijo que estaba dispuesto a llevar este tema a una consulta. Resulta que en aquella ocasión dijo, pero antes es necesario que los diputados y los senadores pues faciliten las condiciones para hacer las consultas, deben de hacer unas reformas. Y resulta que ahora los legisladores pues le están dando prioridad a la despenalización de la marihuana por encima de la realización de las consultas. Es decir, todo va más rápido el tema de la marihuana que las consultas. También Ricardo Monreal se ha pronunciado sobre este tema antes de iniciar precisamente este periodo de sesiones. Dijo que esperaba que para diciembre ya quedara despenalizada la marihuana, aunque en el Senado no hay una iniciativa todavía como ya la hay en la Cámara de Diputados. Mientras esto se va configurando, también el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ha autorizado el registro de 5 marcas de una misma empresa vendedora de productos de cannabis en el extranjero. Ya en México están registradas las 5 marcas de la empresa Light Effect Apparel. Las marcas son Candescent Calm, Candescent Cruz, Candescent Create, Candescent Stylus. Y además ha recibido la petición de 3 solicitudes de marcas en México, que todavía no resuelve, todavía ni rechaza ni aprueba. Y son las marcas Essenia and Devices, que es de aceites derivados del cannabis, Clever Leaves, que es de plantas de cannabis vivas, y Fluff, de vaporizadores de uso médico. Así las cosas también en cuanto a las marcas y la competencia. Grábense las marcas porque seguramente en el futuro las estaremos escuchando habitualmente. Como reflexión final, pues finalmente ya está tomando forma esta propuesta de despenalización de las drogas. Mucho se ha dicho desde que empezó el periodo de transición con López Obrador, es decir, cuando ya había sido declarado presidente electo, pero todavía no entraba en funciones. La secretaria de Gobernación, o quien se perfilaba para secretaria de Gobernación, entonces Olga Sánchez Cordero, Ricardo Monreal, habían emitido principalmente ellos dos posicionamientos en favor de la despenalización de las drogas. Todo apuntaba a que se iba a convertir en una realidad, pero nunca lo habíamos visto ya en una iniciativa, y menos de alguien que coordina a diputados o a senadores. En este caso, la iniciativa la presenta Mario Delgado, quien es el coordinador de los diputados de Morena y además es el presidente de la Junta de Coordinación Política, el encargado de hacer los acuerdos en la Cámara de Diputados con todas las demás bancadas de los otros partidos. Esto toma forma y toma seriedad. Estaremos al pendiente de cómo avanza esta propuesta y si llega a haber algunas otras propuestas, lo cual tampoco se descarta. Así que pues ya veremos si es cierto, como dijo Ricardo Monreal, que se va a llegar a la despenalización de la marihuana para diciembre de este 2019. Estaremos al tanto. ¿Tú qué opinas al respecto? No olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios. Recuerda que es la más importante. Muchas gracias por reventar el botón de like, gracias por compartir, gracias por dejar tu comentario, gracias a quienes ven este video tanto como parte del Caporal a Cucharadas como parte del Capo Explica. Vámonos al Caporal Nocturno, escribo el link justo en este momento y gracias como siempre por reventar el botón de like.